Quiero comenzar desde luego por darle las gracias a María Teresa Franco, a todo el INA, Pancho, a Francisco Vidargas, por invitarme a participar en este evento que considero muy importante. Debo decir y subrayar que cuando México llama, yo siempre respondo. Y lo hago no solo por los vínculos de afecto que ya han sido mencionados. Me formé en México, nací en México. En cuanto al ICOMOS, fue aquí mismo en el año 72 en que asistí a la primera, cuando eras todavía estudiante, al primer simposio del ICOMOS mexicano, el Coloquio ICOMOS, que fue aquí mismo en Chapultepec. Luego, para mí, este mismo sitio es sumamente importante. Quizás lo debiéramos declarar Patrimonio de la Humanidad. Pero creo que se está planeando, está en la lista tentativa, exacto. Pero podemos añadir eso como importancia. Pero respondo a México siempre que sí, porque ustedes quizás no lo sepan porque viven en México, pero para nosotros que vivimos fuera de México, nos damos cuenta que México siempre ha sido un líder en todo lo que se refiere a la integración de la cultura en la sociedad y sobre todo el patrimonio cultural, y en el campo de la Convención de Patrimonio Mundial. Todo el mundo escucha a México porque México siempre ha dado los ejemplos claves de cómo se debe proceder. Luego, el mundo siempre está mirando a México y sospecho que nos están mirando en estos momentos. Y nos van a mirar y van a ver qué es lo que va a salir de todo esto. Porque al fin y al cabo los problemas que ustedes están planteando no son únicos de México, son problemas que están ocurriendo en todos los continentes. Una cosa que quería, tampoco quiero, como dijo Nuria, que la Convención de Patrimonio Mundial había nacido de un desespero. No quiero hablar de desespero, sino más bien no estamos en el apocalipsis, al revés. Creo que muchos de los problemas que estamos encarando hoy en día y de los retos fueron en gran parte creados por nosotros y se deben al éxito que hemos tenido en promover el patrimonio. ¿Cómo se mide ese éxito? Ese éxito se mide de muchas maneras. Nosotros fomentamos un cambio paradigmático de lo que se concibe que es el patrimonio, y ese cambio ha sido aceptado, y los inventarios de monumentos en todo, no de monumentos, digamos, de patrimonio cultural en todo el mundo han sido verdaderamente masivos. Hoy tenemos alrededor de probablemente 10 o 15 veces más patrimonio identificado y bajo protección en el mundo de lo que había hace 20 años. También hemos logrado un apoyo masivo por parte de las comunidades, que fue una cosa que nosotros siempre predicamos desde un principio. Nos quejábamos de que la comunidad no reconocía el patrimonio, y hoy es al revés. La comunidad reconoce el patrimonio y se ha apropiado del patrimonio. Y la prueba de eso está, no quiero meterme en este tema, en los 35.000 firmas que ha habido en apoyo de el proyecto que muy debatido en la UNAM. 35.000 firmas significan un apoyo masivo por parte de la sociedad. Luego entonces es parte de ese gran cambio que ha habido. Cuando yo llegué a la presidencia del ICOMOS me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, y me di cuenta que había la mayoría de nuestros mecanismos de protección estaban amarrados todavía a un pasado que se concentraba absolutamente en la protección de la materialidad de los sitios monumentales. Y eso se debía a que desde la Carta de Venecia se habían identificado dos tipos de valores esenciales: los valores estéticos o artísticos o arquitectónicos, y los valores históricos. Para identificar y proteger e interpretar estos valores hacen falta peritos. Luego entonces vinieron las acusaciones de elitismo a los que nos ocupábamos del patrimonio, porque era una cuestión que decíamos que el pueblo no lo entendía. Bueno, el pueblo en realidad lo entendió muy bien a la larga, y aquí estamos. Y han ocurrido una serie de cambios que yo me di cuenta que si el ICOMOS no reaccionaba y cambiaba, nos íbamos a convertir en una institución fósil, que no íbamos a tener ninguna relevancia en el mundo moderno y en la conservación del patrimonio.
¿Qué fueron esos cambios que tuvieron lugar? Primero, el reconocimiento de la naturaleza dinámica de ciertas categorías de sitios, como son las ciudades y los paisajes, que están en cambio constante según las necesidades y aspiraciones de cada generación. O sea, que no se trata tanto como anteriormente de conservar y congelar los aspectos tangibles del sitio, sino más bien de manejar el cambio de una manera que fuera positiva y que mantuviese los valores. También ha habido en los últimos años, en las últimas décadas, una convergencia del patrimonio cultural con el natural y del tangible con el intangible, con la necesaria expansión de los valores más allá de lo histórico y lo estético a que me refería hace un momento, y que en aquel momento exigían especialistas. Ha habido, desde luego, el apropiamiento del patrimonio por las comunidades, y eso significa que las comunidades ahora quieren definir su patrimonio, no quieren que los especialistas decidan cuál es su patrimonio, ni quieren saber tampoco de tratamientos técnicos, sino ellos quieren proponer cuál será el uso y la función que tenga el patrimonio en la sociedad que ellos están tratando de crear para sus hijos. Luego, eso es una parte importante que me trajo muchos problemas, sobre todo en Europa Central y Europa Oriental, donde existen unos sistemas de lo que le llaman ellos los state conservators, los conservadores del Estado, que eran los que decidían todos. Y en aquel momento me acusaron de traicionarlos, de abandonarlos y de transformar al ICOMOS en una institución que ellos no querían asociarse con ellas. Alemania, Polonia, la República Checa, Hungría, fueron momentos difíciles para mí, pero bueno. Y me di cuenta también que mucha de nuestra doctrina y nuestra metodología había cambiado drásticamente como resultado, yo diría, de 3 documentos fundamentales. Uno fue el documento de Nara, desde luego. El otro fue la Carta de Burra de Australia ICOMOS. Y el tercero, que a Valeria Prieto le va a gustar, es la Carta de Arquitectura y Patrimonio Vernáculo, que pone un valor igual sobre la materia que sobre los procesos y el conocimiento. Luego, entonces, hay que proteger no solo lo que podemos tocar, sino también el genio humano y la transferencia de conocimientos de una generación a otra, de manera que esto pueda seguir evolucionando. Para mí, la carta esa la Carta de Arquitectura Vernácula me transformó por completo. Luego, entonces, desde entonces se han venido aceptando todas estas cosas y todas las preocupaciones que yo tenía en aquel momento fueron incorporadas en las recomendaciones del paisaje histórico urbano, cosa que no porque yo lo influyera, sino porque había mucha gente como yo que estaban pensando en lo mismo. Y ha sido un documento clave en la conservación del patrimonio de una manera más amplia, de la manera que el patrimonio se percibe hoy, y quizás todavía tengamos que hacer mucho para crear nuevas metodologías, nuevas legislaciones que reconozcan esta naturaleza nueva del patrimonio, que es mucho más amplia de lo que la mayoría de las legislaciones de muchas naciones incorporan. Luego eso nos sigue siendo un reto que tenemos que seguir luchando. Luego, y esto es parte de la lucha, así que estamos en buen camino. Quiero hablar un poco también de la Convención de Patrimonio, de Patrimonio Mundial, que sí nació de un desespero y fue casi como que se dieron por vencidos en aquel momento y decidieron el patrimonio cultural no lo podemos conservar, luego entonces vamos a concentrarnos sobre aquellos sitios que sí hay que conservarlos y veremos qué pasa con el resto, pero era casi un grito de desespero y de ya, que se acabó la cosa. Gracias a Dios, esa visión no tuvo ningún valor y la Convención de Patrimonio Mundial se ha convertido en otra cosa que es mucho más importante. Y es que la Convención obliga a los Estados partes que ratifican la Convención a que tomen una serie de pasos muy generales para proteger la totalidad del patrimonio, que
crear servicios de monumentos, programas de formación y de expandir la capacidad, etcétera, inventarios de monumentos y así. Pero el instrumento principal de la convención es la lista de patrimonio mundial. Y hay que enfatizar que el propósito de la lista de patrimonio mundial es la conservación de esos sitios, la mejor conservación de esos sitios posible. No es promover el turismo, no es muchas otras cosas, es conservar el sitio para la generación actual y las generaciones venideras. Luego entonces, el Estado parte que ratifica la convención, nadie obliga a nadie a que inscriban ningún sitio en la lista de patrimonio mundial. Todo el mundo lo hace de manera voluntaria. Pero hay que tener en cuenta que cuando un Estado parte inscribe un sitio, se compromete a ese altísimo y máxima nivel de protección. No es estar jugando que si esto sí, que si esto no, es todo, porque los sitios patrimonio mundial tienen que ser el ejemplo máximo para todos los otros sitios que nunca serán patrimonio mundial, para que puedan emular esos esfuerzos. Y en ese sentido debo decir que, aunque yo sé que ustedes se autocritican mucho, en México también la manera que ustedes han manejado el patrimonio, que han manejado su lista tentativa y todo, ha sido un ejemplo para todo el mundo, y la gente, lo repito una vez más, mira a México, y deben estar ustedes muy orgullosos de eso y seguir enfatizando la necesidad de mantener esta tradición. Luego entonces, lo bueno de ser el último en hablar es que ya todo se ha dicho. Creo que todos los conferenciantes previos, Raúl Delgado, Sánchez Cordero, Nuria, Ernesto Becerril, ya dijeron todo lo que había que decir, y yo le haría eco, pero no quiero repetirlo. Solo quiero dejarlos con esa idea de que la protección del patrimonio, de los sitios de patrimonio mundial, son importantes, tienen que ser al máximo nivel, y tiene que servir de ejemplo para lo demás, que nunca será patrimonio mundial. No se trata de establecer una aristocracia de sitios patrimoniales que se lleven lo mejor, sino tienen que ser lo mejor para que sirvan de ejemplo para el resto. Y felicito a Lina, porque siempre lo admiro, toda la labor que hacen. Y bueno, y he oído algunos rumores que les interesaría volver al Comité de Patrimonio Mundial. Me parece bueno. Así que muchas gracias.